Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de la clase número 2, hardware de red. Vamos a hablar de aquella parte de los dispositivos de parte física que tienen eh, la- los equipos de trabajo que están conectados a una red. Si bien hemos hablado desde el primer año de que están mirando informática, que la computación o los equipos tecnológicos como computadores y móviles como celulares se dividen en dos partes, hardware y software, donde hardware es la parte física tangible que podemos tocar y sentir, y el hardware y el software es la parte lógica. Bueno, en las redes pasa algo muy parecido. En las redes hay una parte física que transmite datos que podemos tocar, conectar, doblar, etc. Y también hay una parte lógica de las aplicaciones que permiten la conexión a redes. Pero nos toca hablar del hardware de red. El hardware de red tiene unos componentes que son los componentes de una red, ¿sí? Básicamente son tres, que son el servidor o servidores, estaciones de trabajo y placas de red. En ellas, los servidores es una computadora especializada con un software especializado en proveer datos, almacenar información. Eso es el hardware del servidor. En el caso del servidor, provee la información al cliente, administra los datos, tiene la administración de las redes. Las estaciones de trabajo se le denomina a todos los equipos que están conectados en una red, ya sea un celular o una computadora, una netbook o una tablet. Son todos los dispositivos que están interactuando en una red. Ok, vamos en el caso de la placa de red, es un dispositivo físico que está incorporado en todos los equipos que se pueden conectar a una red. Por lo general es una placa o quizás es un dispositivo, una plaqueta fina que lo pueden tener los celulares o computadoras, que nos permiten conectarnos a la red, ya sea alámbrica o inalámbrica. Los tipos de redes. Hay dos tipos de redes, básicamente, las que están basadas en el servidor y la red entre pares. Aquellos equipos que están basados en el servidor son aquellos que dependen de una computadora especializada para administrar los datos. Podemos poner el ejemplo de un locutorio o un directorio de una oficina donde hay una computadora central y el resto de las estaciones de trabajo tienen que emitir datos. Ella hace respaldo. La otra es la red entre pares, que son un tipo de red doméstica de una oficina pequeña donde no hay ninguna jerarquía entre las computadoras, sino todas son pares y son las encargadas de hacer el backup de su propia información. Acá podemos establecer algunas comparaciones en los tipos de red basada en el servidor o red entre pares. Por ejemplo, las que están administradas en el servidor tienen información centralizada y de los recursos y de los usuarios. Ahorra dispositivos y tiempo de configuración, porque desde una sola computadora pueden instalar varios tipos de aplicaciones o pueden realizar el backup en todas. Me estoy refiriendo a las redes basadas en servidor. Tiene una forma de protección más simple y más segura de los datos contra ataques externos, y es una buena opción ante la pérdida eventual de información, ya que los servidores hacen una copia de seguridad constantemente de todos los equipos que están conectados a la red. La red entre pares, como todas las computadoras están en la misma jerarquía, no hay una más importante que otra. Tiene la ventaja que es más fácil de implementar este sistema, ya que no requiere muchos conocimientos especializados, ¿no? en este tipo de configuración de redes. Cada usuario tendría, en este caso, que hacerse cargo de sus recursos, ¿no? De protegerlos. Una desventaja es que, bueno, que
al no tener una computadora que te haga la copia de seguridad por ti, la tienes que hacer tú, en todo caso, para recuperar la información. Ok, hay algo que son los servicios de red. Básicamente, en una idea de una estación de trabajo, ¿sí? Hay dos formas o dos cosas que se presentan que son una constante, que es el servidor y el cliente. Entonces hay servicios de servidores y servicios de clientes. En una red con un sistema operativo de red solo existen dos roles, servidor y el cliente. El servidor es el que da, el que provee, el que proporciona la información. Y el cliente, en este caso, también tiene una aplicación, un sistema operativo particular que se conecta para empezar a solicitar al servidor las cosas que necesita. Hay un software destinado para clientes y otro software para los servidores. El que utilizan los clientes puede ser navegadores web, formularios, correos, etc. El de los servidores ya es otro tipo de aplicación que permite almacenar los datos, procesarlos y también que le permita enviar eventuales respuestas a los usuarios. Acá hay un modelo de servidor cliente mejor ilustrado, donde están todos los equipos que tienen los usuarios, que serían los clientes, que interactúan en tipo de software, a veces son nubes, a veces son servicios de almacenamiento de datos, y el servidor que lo almacena y les da la respuesta que solicita. También tendríamos que hablar, ya pasado de cómo se clasifican las redes. Y tendríamos que hablar de la clasificación de las redes según su extensión geográfica. Según extensión geográfica, tendríamos 4 tipos de redes básicos. Las siglas que ven acá en esta presentación, PAN, LAN, MAN y WAN, se refieren a lo siguiente. Primero, la PAN o PAN es una red de área personal. Este tipo de área personal y esta configuración la vemos en configuraciones que tenemos hacia una impresora, ya sea alámbrica o inalámbrica, las conexiones PAN que tenemos desde la computadora a un teclado o algún tipo de periférico. Esas son redes personales que están solamente en el equipo, no interactúan con otro. Ahora están las redes LAN. Las redes LAN son aquellas que son redes alámbricas, ¿sí?, que requieren la conexión de un cable al router. Por ejemplo, en una casa, en un domicilio o una pequeña oficina, las conexiones que se hacen desde el router o un módem doméstico a las computadoras por vía de un cable se tenían que configurar en el LAN, que significa red de área local. Las redes de área locales por lo general son en un mismo edificio, en una misma edificación. Se utiliza ese tipo de configuración por su extensión. Ahora, cuando la cosa es más amplia, que va más allá de un edificio, sino de varios edificios que se tienen que conectar bajo un mismo o varios servidores, estamos hablando de una red de área metropolitana o por sus siglas MAN. Este tipo de área lo podemos ver en oficinas grandes, en institutos o institutos públicos un poquito más grandes que están en un mismo área, en un mismo territorio. ¿Sí? Esto es muy importante, que estén en un mismo territorio o partido, que se puedan conectar más o menos en ese sentido. Por ejemplo, las escuelas que tienen una red de área de conexión inalámbrica a otras redes, pero la forma de organización está por distritos y por regiones dentro del mismo municipio donde tiene el servidor, que son servidores de área metropolitana. Después, cuando es algo más extenso, estamos hablando del tipo de redes WAN, que son la W viene de World, de mundial, que son tipos de redes más amplias, como las que provee Internet. Bueno, también tenemos que hablar de la topología de las redes. Las redes
tienen tipos de formas de organizarse, así como los animales en el reino animal y las plantas tienen una topología, las redes también. Se conocen tres, que es la topología de bus, la de anillo y la de estrella. La de bus son computadoras que se conectan en una misma línea, ¿sí? Una misma línea de LAN. Por lo general se utilizan para redes entre pares, pueden verse en muchos domicilios, conectadas con computadora. Y por lo general no hay ninguna jerarquía mayor a otra. Lo que sí que en este tipo de redes las computadoras pueden pasarse información. Hay algo que también que se puede ver en este tipo de red, que cuando se manda un dato, ¿sí? Que pasa del router o de una computadora central a una de las computadoras, tiene que pasar por cada una de ellas y la información va viajando en cada una de esas computadoras hasta llegar a la final, al final, de punta del inicio al final. Después está la tipo de topología anillo. A diferencia de la de bus, la información va de manera circular. Puede ser bidireccional. Después está la tipo de topología estrella, que están basadas en un router. Cada computadora tiene su espacio de trabajo. Se puede conectar a un servidor, también se puede conectar a la jerarquía, pero la información no se interrelaciona con cualquiera de las computadoras. Se puede buscar la información en una carpeta compartida de otra computadora si se solicita, pero tiene que pasar primero por el router. También tenemos que hablar de los medios físicos de transmisión. Hay dos tipos de medios físicos, los guiados y los no guiados. Cuando hablamos de los guiados, son aquellos que tienen un cable, algo físico que las conecta. Y los de métodos no guiados son los inalámbricos, por ejemplo, la radio o el Wi-Fi. Tenemos que hablar, cuando son los medios guiados con cables, en el tema de la transmisión de la red podemos hablar de conexiones simplex, half duplex y full duplex. Las conexiones simplex son aquellas que el usuario nada más, o el cliente, en este caso, la conexión, el tiempo de transmisión con respecto al servidor es unidireccional, solamente sirve en una dirección. O el servidor o el usuario solamente pregunta, o el servidor solamente envía información. Se puede ver esto en los tipos de mensajería masiva, que pueden mandar una información por elecciones, por una promoción, y ustedes no pueden, en este caso, responder. Mandan el dato y ahí queda. Después está el half duplex, ¿sí? Que es un tipo de conexión que va en dos direcciones, pueden ir y venir, pero no puede ser simultánea, así como un tipo de radio Nextel, donde habla, tengo que esperar que corte del otro lado para que envíe la información. Y después está la full duplex, ¿sí? Que son las más usadas, que se pueden comunicar simultáneamente, ida y vuelta. Ejemplo, una mensajería WhatsApp, una red social, etc. Para finalizar, tenemos que hablar de los dispositivos físicos, ¿sí? Los dispositivos que se usan en las redes de computadora. Acá tenemos un hub, un switch, un router, un punto de acceso. Y por último, puedo mencionar un módem. El hub se le dice a un tipo de dispositivo que puede diversificar la conexión en las computadoras de un hogar. Recibe una información central y parte la señal en partes iguales. El switch, en cambio, tiene un poquito más de inteligencia y aparte de repartir la información en partes iguales, puede distribuir los datos también de manera discrecional. Es mucho mejor que el hub. El router es ese aparato que es el que recibe la señal de afuera, directamente de la compañía de proveedor de internet. Ese router puede estar conectado a un switch, a su vez, que puede repartir la información en todas las computadoras de un domicilio o un hogar. Ahora también tenemos el punto de acceso. El punto de acceso es una red inalámbrica con unas antenas que nos proveen Wi-Fi, lo que dicen Wi-Fi o red inalámbrica. Ahora tenemos el módem. El módem básicamente es un aparato que tiene un switch, un router y un punto de acceso incorporado.
es un poco de todo junto. Es muy usado, comercialmente muy usado por las empresas telefónicas que contratamos, que es un 3 en 1. Hasta acá sería la explicación y nos vemos en un próximo video.